En este video vamos a demostrar, usando la definición epsilon delta de límite, que el valor del límite cuando x tiende a 3 de esta función 2x menos 1 es 5. Recordemos entonces la definición del límite. Entonces nos dicen que el límite cuando x tiende a c de la función f de x me da un valor L. Eso lo que significa precisamente es que dado cualquier epsilon mayor que 0, para cada epsilon que me den va a existir por lo menos un delta mayor que 0 también. De tal manera que si la distancia que hay entre x y c es más pequeña que delta, recordemos que la distancia entre dos números reales es el valor absoluto de la diferencia. Entonces, si la distancia que hay entre x y c es más pequeña que delta, entonces la distancia que hay entre la función f de x evaluada en esos x que están a una distancia menor que delta de c y el valor del límite L es más pequeña que epsilon. Bueno, entonces, para probar que este límite da 5, para probar usando esta definición, lo que tenemos que hacer es que dado cualquier epsilon, a mí me dan cualquier epsilon mayor que 0, para ese epsilon yo debo ser capaz de hallar un delta mayor que 0 de tal manera que si la distancia que hay entre x y 3, que es nuestro c, ¿sí?, es más pequeña que ese delta que encontré, entonces la distancia que hay entre f de x, que este de acá es mi f de x, y el valor del límite, que es 5, va a ser más pequeña que epsilon. Bueno, entonces, para poder encontrar ese delta, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis preliminar. Y entonces, este análisis estaría hecho de la siguiente forma. Arrancamos de este lado, de a donde tenemos que llegar. Nosotros tenemos que encontrar un delta, de manera que si la distancia entre x y 3 es más pequeña que ese delta, entonces la distancia entre f de x y L es más pequeña que epsilon. Pero ¿esto qué significa? Esto pues es esto que tenemos acá, que es 2x menos 1 y 5 más pequeño que epsilon, ¿sí? Esto es f de x y esto es L. Bueno, ahora entonces esto es simplemente 2x menos 6 más pequeño que epsilon. De acá podemos sacar factor común 2 y esto sería x menos 3 más pequeño que epsilon. Y aquí ya vemos que nos apareció lo que estamos buscando, que es el valor absoluto de x menos 3 que sea más pequeño que delta. Entonces yo estoy buscando un delta que depende del epsilon. Para cada epsilon debe existir un delta, es decir, ese delta depende del epsilon que me hayan dado. Entonces para allá es para donde vamos. ¿Esto qué significa entonces? Este 2 lo puedo sacar del valor absoluto porque es positivo. Entonces sale como 2. Me queda más pequeño que epsilon. Ahora esto va a ser x menos 3 más pequeño que epsilon medios, pasando este 2 a dividir. Lo puedo pasar a dividir porque es positivo, entonces no tiene problema, el sentido de la desigualdad se mantiene. Listo, aquí yo ya tengo lo que yo estaba buscando, el valor absoluto de x menos 3 más pequeño que delta, más pequeño que algún número que depende de epsilon. Entonces este es el delta que yo necesito. Este es mi delta. Este es delta, que sería epsilon medios. Este es el delta que necesitamos tomar. Entonces este es el análisis preliminar para poder saber cuál es el delta. Bueno, ahora, habiendo hecho este análisis y habiendo hallado ya el delta, entonces ahora sí podemos hacer la demostración formal de que este límite efectivamente da 5. Entonces usamos entonces nos dan un epsilon. Entonces, dado
un epsilon mayor que 0, para ese epsilon tomamos delta como epsilon medios, que eso fue lo que me sugirió este análisis que hicimos preliminar. Entonces, con este delta igual a epsilon medios podemos decir que si la distancia que hay entre x y 3 es más pequeña que ese delta, que es epsilon medios, ¿sí? Si la distancia que hay entre x y 3 es más pequeña que epsilon medios, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos en este proceso, ¿sí? Vamos a arrancar de acá, pasamos a esto, pasamos a esto, pasamos a esto, pasamos a esto y por último llegamos a esto. Entonces vamos a poder decir que este 2 pasa acá a multiplicar. Simplemente estamos haciendo el proceso inverso que hicimos en el análisis. Y de acá entonces me va a quedar que entro este 2 dentro del valor absoluto porque es positivo, entra sin problemas. Esto aquí sería 2x menos 6, más pequeño que epsilon. Y por último esto sería 2x y este menos 6 lo escribo como menos 1 menos 5, que es para donde yo voy. Que yo necesito que 2x menos 1 menos 5 en valor absoluto sea más pequeño que epsilon. Entonces 2x menos 1 menos 5, que me da el menos 6, es más pequeño que epsilon. Y esto lo que me está diciendo es que la función f de x, ¿sí?, que es 2x menos 1, esa es mi función, la distancia que hay al valor del límite que es L, que es 5, es más pequeña que epsilon cuando tomo delta como epsilon medios. Y en realidad cualquier delta más pequeño que epsilon medios me va a funcionar, porque todos los x que estén a una distancia de 3 más pequeña que epsilon medios van a cumplir con esto.